Pasado mañana viernes, los presupuestos de Navarra entrarán en el Parlamento para su debate. Lo harán después de pasar varios filtros, como el del Consejo Económico y Social o el de la Comisión de Régimen Foral junto a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, cuyo informe ha sido favorable, por cierto. Así que este próximo viernes el anteproyecto se convertirá ya en un proyecto de ley que irá ese mismo día al Parlamento, donde comenzará el análisis en detalle de cada partida de esos 6,3 millones de euros y el debate de las enmiendas que se presenten, de ahí al pleno del 7 de marzo para su previsible aprobación. Hablando de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, nos preguntamos qué puede suponer para este órgano de representación municipal si finalmente, y cómo parece UPN, decide crear una asociación paralela. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. De momento parece que hay un informe jurídico, eso es lo que sabemos, que hay un informe jurídico que va marcando los pasos de los regionalistas de cara a formar esa asociación tras el anuncio de su salida de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Dos cuestiones de las que vamos a abordar en este instante. Comenzamos ya el dilema del miércoles. Estamos saludando, como siempre, a quienes nos acompañan en esta mesa de debate, de análisis. Ángel Ansa, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Encantado de estar un día aquí más con vosotros. Igualmente. Saludamos a Inma Jurío, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Pues buenas noches, pues muy bien, aquí acompañada con todos vosotros, estupendamente. Igualmente, claro que sí. Pablo Azcona, de Groaba y Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Con ganas de debatir? Con ganas de debatir y de seguir un poco en estas semanas tan intensas. Muy bien, pues saludamos también a Maite Nosti, que se estrena en el dilema por parte de Vox. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, pues bien, espero que todo salga bien durante este debate. Eso es lo que esperamos todos, claro que sí. Bueno, pues comenzamos y lo vamos a hacer poniendo una fecha, el próximo 7 de marzo, que será cuando se lleve al Pleno el dictamen del proyecto más importante que tenemos en estos momentos en Navarra, que no es otro que el de los presupuestos. Será un pleno donde previsiblemente salgan adelante, y decimos previsiblemente porque todavía EH Bildu no ha dicho el sí quiero. Estamos pendientes también de la negociación que están manteniendo junto al Gobierno para dar con un acuerdo global, marco para toda la legislatura, del que en principio deberíamos saber detalles pues estos días. Entre tanto, ese anteproyecto de presupuestos está ya pasando filtros, como el del Consejo Económico y Social, como el de la Comisión de Régimen Foral, donde se integra también la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y será ya un proyecto de ley el viernes que entrará en el Parlamento. Vamos a conocer de una manera muy somera cómo están las fuerzas políticas opinando sobre este proyecto y qué es lo que ha dado de sí en cuanto a los agentes sociales y económicos, que también han opinado porque se les ha presentado en ese Consejo Económico y Social. Los presupuestos generales de Navarra ocupan un primer plano en el debate parlamentario. El proyecto está recién traído y lo estamos estudiando. Alzorriz apelaba directamente a los regionalistas. UPN tendrá también la libertad y la potestad de proponer, si es que así lo considera. Y tendía la mano a UPN para alcanzar acuerdos presupuestarios en los ayuntamientos navarros. Somos claros, no damos cheques en blanco. Hacemos propuestas reales y realizables. No engañamos a nadie. Desde luego, a base de engaños y de mentiras, este es el Partido Socialista, y que los ciudadanos lo que se merecen es políticos que les digan la verdad. El PSN se muestra optimista y previsiblemente el escenario de años anteriores volverá a repetirse. EH Bildu será clave para sacar adelante las cuentas. Creo que va por buen camino. Reivindicaciones de partidas que tenía EH Bildu se han incluido. La coalición Abertzales se muestra ambiciosa y se pone el listón más alto para llegar, dicen, a un acuerdo global con el Ejecutivo Foral. Nos gustaría adquirir determinados compromisos por parte de este gobierno. Geroaba y Contigo Surekin, socios del gobierno de Navarra, ven con buenos ojos las cuentas. Para hacer frente a aquellos retos que ya están registrados en el propio acuerdo programático. Son unos presupuestos expansivos que siguen en la senda social iniciada en el año 2015. En el otro lado de la balanza está el Partido Popular y Vox.
Llevan un gasto absolutamente desproporcionado, desbordado a costa de una mayor presión fiscal. No dialoga más que con sus socios de gobierno. Unos presupuestos donde todo apunta a que se volverá a evidenciar la existencia de un hemiciclo dividido en dos bloques y donde la huella de la moción de censura en Pamplona sigue muy visible. El anteproyecto de presupuestos generales de Navarra para 2024 supera los 6.000 millones de euros. Supone un incremento del 10% con respecto al de 2023. Desde el Ejecutivo Foral destacan su carácter social. Según el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, más del 50% se destinará a salud, educación o derechos sociales. Por su parte, UGT y comisiones obreras hacen una lectura positiva al tiempo que piden iniciativa para paliar los accidentes laborales o reducir las listas en salud. Parece que es un presupuesto mayoritariamente social, expansivo también, y por lo tanto desde ese punto de vista nuestra posición es favorable. Las partidas que integran lo que habíamos pactado en el plan de empleo siguen recogidas ahí, hay que seguir trabajándolas, desarrollándolas, sobre todo en el plano del empleo. Más críticos se han mostrado desde el AILAF. Que es evidente que hay que llevar a cabo una reforma fiscal que sea justa, que grave a los que más tienen y que nos ayude a poder corregir las carencias y debilidades que tienen los servicios públicos en la actualidad. No son los presupuestos que necesitan los trabajadores y trabajadoras de Navarra, en la medida que son unos presupuestos nada participativos y unos presupuestos antisociales. Y desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria apuntan que estos presupuestos tienen aspectos positivos pero que no responden a cambios estructurales. Está previsto que el proyecto se apruebe este viernes en sesión de gobierno y se lleve al Parlamento ese mismo día. Bueno, también estaba la opinión de la Confederación de Empresarios de Navarra, que apuntaba, bueno, pues se pedía que se aceleren proyectos importantes en materia de infraestructuras como el tren de alta velocidad. También pedían una bajada de impuestos a empresas o reducir, y ponían mucho hincapié en ello, reducir la deuda, dado que tenemos un presupuesto más ampliado económicamente. Bueno, comenzamos este tiempo de análisis y de debate. Señor Ansa, la semana pasada usted se mostraba algo escéptico ante estas cuentas. Ahora entendemos que ya las conocen con un poquito más de detalle en espera de que entren ya directamente al Parlamento. ¿Sigue con ese escepticismo, con ese, vamos a decirlo, poco optimismo ante estas cuentas? En una idea general, como he dicho más de una ocasión, el presupuesto de una comunidad define el modelo que quieres para tu comunidad, y en este caso pues este presupuesto, este proyecto de presupuesto pues viene de la mano del Partido Socialista con su socio Bildu, un partido que obviamente no es progresismo, supone retroceso para Navarra y son la coordinadora del no. Son el no a la autovía San Sebastián, son el no al embalse Itoiz, son el no al tren de alta velocidad, son el no al Canal de Navarra, y eso obviamente tiene reflejo en estos presupuestos donde hay una clarísima falta de esfuerzo en lo que es la inversión en estas infraestructuras que son fundamentales y vitales para el desarrollo social y económico de Navarra, porque aunque algunas de ellas obviamente se tengan que financiar por parte del Gobierno central, es obvio que aquí en los presupuestos se necesita que haya determinadas partidas para aspectos técnicos, como digo, tanto ese tren de alta velocidad, esa segunda fase del Canal de Navarra, que hoy en día sigue sin estar ni siquiera licitada o adjudicada, cuando dijo la presidenta Chivite que iba a estar a finales del año pasado, la autovía a Madrid y así, un largo etcétera. Al final, pues bueno, cuando Bildu es el socio prioritario que ha elegido el Partido Socialista, tanto en el Gobierno de Navarra como en el Gobierno de España, es obvio que eso tiene incidencia en estos presupuestos, y claro que nos preocupa pues que hay una serie de carencias que no van a resolver los muchos problemas que todavía existen en Navarra pese a más de 8 años de gobiernos denominados autoprogresistas, pues que nos vendían esa Arcadia feliz una vez que UPN ya no gobierna desde 2015, pero vemos que la realidad es otra. Señor Jurio, bueno, hoy no está representado en la mesa EH Bildu por ese turno de rotación que tenemos ya predeterminado a comienzo de cada temporada. Pero, señora Jurio, ¿le convence lo que van escuchando en torno a los presupuestos? Todavía Bildu no ha dicho sí, pero sí que ha incluido sus propuestas en este anteproyecto. Bueno, yo pienso que la música suena bien. Entonces, sí que efectivamente lo que debemos de congratularnos es de que vamos en la buena senda para tener unos presupuestos que además presentan las características que hemos defendido a través de un acuerdo programático los 3 socios que conformamos el Gobierno de Navarra
y que durante los últimos años han tenido el apoyo externo de H. Bildu, porque ningún otro partido tampoco ha querido apoyarlos, y entonces para nosotros era importante tener unos presupuestos y, ya digo, se necesita ese apoyo externo y parece que se está en la senda de lograr un acuerdo. Pero sobre todo, sí son unos presupuestos diferentes que entendemos que pueden no gustar a los partidos de la derecha o a UPN en concreto, aparte por el enfado político que tiene, porque marcan modelos distintos. Son presupuestos expansivos que dedican la mayor parte del presupuesto al gasto social, que van acompañados de medidas que protegen a la clase media y trabajadora, que tratan de que las personas más vulnerables estén protegidas, que al mismo tiempo promocionan el desarrollo, la cohesión social y territorial de nuestra tierra, con inversiones importantes y con apuestas políticas importantes, como son el Canal de Navarra, el TAP y muchas otras infraestructuras. Y queremos decir que creemos que son unos presupuestos realistas en la balanza entre ingresos y gastos, y que además están contemplados de manera prudente, con lo que quiere decir que esto lleva el buen camino de que lo que está establecido en presupuestos efectivamente se cumpla y que marcan una orientación clara. Luego, si quiere, ya debatiremos todo lo que ha mencionado cuando entremos en el debate. Entraremos en el debate, eso es. Entonces, sobre todo, presupuestos expansivos y dirigidos a proteger y a favorecer a quien más lo necesita. Si tiene algo más que añadir a lo que ya ha dicho la señora Julio, señora Azcona. Yo creo que es importante poner el foco en la realidad, ¿no? Los presupuestos para nosotros, para Geroa, tiene al menos 3 matices importantes a resaltar. En ese empecinamiento por parte de UPN de poner el foco en Bildu, decir que los presupuestos lo que dan respuesta es el acuerdo programático. Un acuerdo programático que firmamos los tres partidos que sustentamos al gobierno y que busca, evidentemente, la mayoría parlamentaria, en este caso en Euskal Herria Bildu, que también hace sus aportaciones positivas para impulsar lo que está en el acuerdo programático. Por tanto, dan respuesta al acuerdo programático. Nosotros ponemos en valor la apuesta que se hace, también reflejada en el acuerdo programático, por ejemplo, por salud y ese incremento presupuestario ante los retos que hay tan grandes en esta materia. Otra cuestión importante es también que es el 9º año, dice que es el 9º año que no está UPN gobernando. Es el 9º año en el cual hay estabilidad en esta comunidad y hay unos presupuestos aprobados en tiempo y forma. Es decir, 9 años de... Por el tiempo, se nos han ido al 7 de marzo, pero por las cuestiones electorales. Es lo habitual, está pasando también en los ayuntamientos, que un año electoral se retrase un poquito más la tramitación. Es decir, estamos en tiempo y forma desde el punto de vista de la práctica de los presupuestos. Por tanto, tenemos estabilidad durante 9 años, veníamos de años de inestabilidad política en esta tierra y de no tener presupuestos, eso hay que tenerlo claro, no solo de recortes, sino de inestabilidad política. Y tercero, hay que poner en valor que estos presupuestos seguro van a tener el amplio consenso, acuerdo de las fuerzas progresistas del Parlamento de Navarra, y en eso estamos trabajando. Y ahí es donde ustedes, señor Osti, se quejaban este pasado lunes tras la mesa de Junta, porque dicen que no les han llamado, que no les llaman, que no les consultan. Eso es así, ¿no? Pero nosotros no esperábamos que nos llamaran y consultaran con los presupuestos, eso ya lo teníamos asumido. Lo que se habló en la Junta es que cuando programan en alguna comisión alguna visita o quieren la comparecencia de alguien, pasan el papelito para que firmen los diferentes grupos, pero a nosotros no nos lo pasan nunca, salvo que pase por presidencia. Eso fue el tema que tratamos. Entonces nos tienen ahí como, bueno, pues ellos sabrán lo que quieren. Es la democracia, el consenso y el diálogo de este gobierno. En cuanto a los presupuestos, nos parecen unos presupuestos fantasmagóricos, porque lo que están haciendo es subir muchísimo el gasto, y además un gasto social, que ellos lo defienden, ¿no? Un gasto social, pero que en realidad son subvenciones para diferentes organitos y organismos que se han impuesto ahí para, no se sabe para qué, para que vivan mucha gente del cuento, así de claro. Y en realidad ni ayuda social ni nada, porque para que una región sea próspera no necesita que se le dé limosna a la gente, lo que se necesita es que se cree trabajo y que se traiga aquí a las empresas, que son las que realmente crean trabajo. Y a Navarra es difícil que vengan las empresas porque se les aumenta el coste de sus productos. Resulta que los peajes ahora son más caros y el tío de la señora Chivite nos va a poner peajes en las autovías. No hay un TAP, con lo cual también el transporte está pues bastante empeorado que antes. Bueno, y veremos que no va a haber TAP porque Bildu no le ha gustado nunca ni el TAP ni tampoco es partidario de la segunda parte del Canal de Lodosa. O sea, en fin, que hay una serie de infraestructuras que no van a aparecer y por lo tanto no se va a crear empleo porque no van a venir empresas. Luego, por otro lado, la salud, pues la verdad es que va de mal en peor.
La salud no es que haya ido estupendamente hace 10 años, pero cuando estaba UPN hay que reconocerle que estaba mejor que ahora, porque es que peor que ahora yo creo que no la he conocido nunca y yo tengo mis añitos, o sea que, en fin, se ha puesto un presupuesto bastante alto en salud y se está utilizando, pero es casi todo en un gasto de, no sé en qué se lo gastan, porque, en fin, que sí, que ya me toca callarme y... No, en absoluto es mi ánimo callar a nadie, vale. Lo único porque tengamos unos turnos de intervenciones razonables pues eso, para que podamos derechos sociales, todos. salud Sí. y lo que es la industria, esas tres cosas que son esenciales, o sea, la industria que es esencial para Navarra, la salud y la seguridad, eso se han olvidado, eso sí, los derechos sociales, y que yo los entiendo como limosnas, porque nosotros no estamos para hacer caridad, sino para hacer justicia en el gobierno, eso creo yo, pues me parece que están totalmente exagerados y fuera de lugar. Bueno, pues queda abierto el debate para cuando se me pedía la palabra la señora Azcona, sí, y por hacer una aclaración, que no tratamos, señor Anosti, de censurar a nadie, créame que es así, lo que pasa es que tengo que moderar un poco la mesa. Efectivamente, tratamos de que sea equilibrada la mesa. Adelante, señor Azcona. Algunas cuestiones y hacer un poco de memoria, ¿no? Sí. Repito, novenos presupuestos después de un periodo de inestabilidad, sin presupuestos y de recortes. Tengo que recordar a la señora Anosti que con UPN al frente de salud, las listas de espera más abusivas que ha habido en Navarra en momentos de no pandemia. Es decir, no asociados a un momento crítico para la sanidad. Unas listas de espera muy amplias. Hay que recordarle la privatización de las cocinas de salud, por ejemplo. Hubo que recuperarlas porque había un inmenso descontento en la sociedad navarra por esa privatización. Habrá que recordar también quién quitó el autobús de la vida de Tudela. ¿Quién fue el que recortó ese autobús de la vida de las personas que subían a tratamientos a Pamplona para tratar el cáncer? Lo quitó UPN. Es decir, no hagamos política ficción, vamos a tener memoria. En 2015 esto es lo que está, en 2014, 2013 esto es lo que estaba pasando con la sanidad navarra. Cosas que, por cierto, recuperó Fernando Domínguez y en cual la persona, en este caso que está al frente de la Consejería de Salud, tiene que afrontar estos retos y en el cual tenemos la máxima confianza. Por alusiones, señor, sí, enseguida entramos en detalle. Pueden ustedes intervenir si lo quieren, ya lo saben, conocen bien cuáles son las normas del debate, pero bueno, por alusiones, señor Ansa. Varios temas. Aquí cuando se habla de Bildu, obviamente que Bildu es el socio imprescindible que ha elegido el Partido Socialista y sabemos lo que representa Bildu, aparte de estar en contra de todo lo que supone ese avance para Navarra, esas infraestructuras que, como digo, son fundamentales y que a nosotros nos preocupa que no tienen un reflejo en estos presupuestos, pues es un modelo que se basa siempre en el sectarismo, en la exclusión, en la falta de libertad y sobre todo en esa imposición de un pensamiento único, que es lo que está caracterizando a este gobierno, que cada vez que das argumentos para oponerte, pues ya bien sea a sus presupuestos o a determinadas leyes, pues se acusa con lo de siempre, con el fascismo, los fachas, etcétera, etcétera. Que haya mayor inversión o que haya mayor gasto en un presupuesto no significa que se vaya a dar mejores servicios públicos. Nosotros llevamos viendo tiempo, tanto como en el gobierno anterior como en este, que cada año siempre nos dicen que es el presupuesto más alto de la historia. Bueno, pues lo que vemos cada año es que con el presupuesto más alto de la historia, los servicios públicos que reciben los navarros son cada vez peores y además pagando cada vez más impuestos. Y la realidad en salud es que cuando UPN deja el gobierno en 2015, el sistema público sanitario navarro era el primero en el ranking de España, lo mismo que pasaba con el sistema educativo o con, por ejemplo, con la tasa de desempleo en Navarra, que Navarra es la menor y ahora somos los sextos. Y en la actualidad, la realidad en salud es que tiene las listas de espera más altas de la historia, atención primaria está absolutamente destrozada, decía el otro día el consejero que se iba por el buen camino, resulta que al día siguiente salen las listas de espera y había vuelto a crecer en más de 1.000 personas, habiendo gastado casi un millón de euros en privatizaciones y en horas extras, que era eso que acusaban tanto a UPN y que ahora ellos hacen, invirtiendo la mayor cantidad de dinero de lo que criticaban a UPN, ellos ahora es lo que están haciendo. Decía el señor Ansa, sí, ahora le doy la palabra, y también a usted, decía que aunque haya más la mayor cantidad de dinero de la historia, no significa, o por lo menos son las dudas que tienen los regionalistas, que vaya a haber una buena gestión de los servicios públicos.
Por supuesto que va a haber una gestión de los servicios públicos. Otra cosa es que la oposición lo critique y bueno, yo la verdad es que estoy cansada. Es verdad que los últimos años hemos aprobado nuestro socio para aprobar presupuestos, no nuestro socio de gobierno, sino nuestro socio de acuerdos presupuestarios. Ha sido EH Bildu, además lo hemos hecho con total transparencia, hemos publicado los acuerdos a los que se había llegado, las partidas que habían introducido y las enmiendas que se han ido aprobando. Luego lo que me extraña es que por parte de UPN, a ver si se me entiende lo que quiero explicar, se está centrando en infraestructuras. Es cierto que EH Bildu se opone al TAP y se opone a otras infraestructuras, pero no es menos cierto que el gasto que viene dado, por ejemplo, para el TAP en Navarra se refleja en los presupuestos generales del Estado, que en los últimos años es donde más se ha invertido en Navarra en el tren de altas prestaciones y precisamente ese gasto que conllevan y que se refleja en los presupuestos generales del Estado han sido apoyados por Bildu. Los presupuestos del Estado han sido apoyados por Bildu con el gasto en el TAP, cosa que UPN no ha hecho. Igual sí tiene que explicar a los navarros por qué razones no apoya el gasto que el Estado está generando en el TAP en Navarra y luego viene aquí con toda la jeta del mundo a decir que es que no se está haciendo gasto en Navarra en el TAP. Más le valía aprobar los presupuestos del Estado y no decir otras cosas. Y desde luego no estamos diciendo, yo no voy a utilizar ni la palabra de fachas, que son ustedes unos fachas y que por eso no aprueban. Mira, a mí me parece que debemos utilizar expresiones diferentes. Es cierto que el modelo que tenemos, ha habido veces que hemos compartido, que hemos modulado entre UPN y el PSOE en Navarra y se han aprobado durante muchos años presupuestos conjuntamente sin aprobar ni llamar a nadie de la oposición, porque eso también lo hemos hecho. Pero que ahora se pone en evidencia claramente que tenemos un modelo de gestionar esta comunidad, de proteger a las personas, de gestionar los servicios públicos y de ser prudentes en el equilibrio entre el gasto y en el empleo, no ahogando a empresas y creando una fiscalidad favorable, está clarísimo. Bueno, yo quería decirle a la señora Azcona, sí que hubo algunos recortes cuando estaba el PP en el gobierno, y no te lo voy a decir, y a lo mejor el PN, pero las listas de espera, mira, hoy en Iturrama ponía, faltan 3 médicos, sentimos, no hay sustitutos. Y pedían disculpas a los propios trabajadores. Eso no lo habíamos visto nunca. Eso no es de ayer ni de hoy. El pedir disculpas, ¿verdad? Ni poner que faltaban 3 personas. Nunca lo había faltaban. visto. Porque nunca faltaban. Han faltado siempre. Me lo Yo soy usuaria de la sanidad. Hombre, no han faltado nunca. Eso no se había visto nunca. Hombre, es que esto es así. Ahora los pediatras de Mendillorri tienen que apoyar a Sarriguren porque no dan abasto. Eso no había pasado nunca. Estas son cosas que hay que reconocer. Pues está mal. Claro que hay un problema estructural de salud, yo creo que compartimos todos. Claro, compartimos todos. Y que lo que se plantea. Los primeros recortes los hizo el señor Zapatero. Los recortes en salud. Que da igual, a mí lo que hicieron antes o después. No es igual. Es que ahora estamos fatal en sanidad. Nunca habíamos estado tan mal. Eso ya es una consideración que numéricamente se puede contrastar con las listas de espera. El consejero hace 4 años vamos a dejar que... El consejero Fernando Domínguez rebajó las listas de espera de 65.000 a 32.000 en una legislatura. Se han encontrado unos números muy parecidos y tenemos absoluta confianza con las medidas de choque que no se engañan a nadie. Están en el acuerdo programático, está reflejado que las medidas de choque que se van a utilizar precisamente ante una situación de emergencia. Lo tenemos claro y de emergencia. También hay otra cuestión que es estructural y cuando venga la ley de salud al Parlamento y cuando hablemos de medidas estructurales en la atención primaria, a ver si conseguimos también que la derecha apoye esas medidas y haga las reformas estructurales. Sí, claro. La sabe, pero no la aplica. Totalmente en confianza en que va a aplicar las medidas que están registradas en el acuerdo programático. Bueno, si usted la sabe, pues también las plantea en el Parlamento. Y por último, yo quiero terminar. Brevemente, por favor. Brevemente, 2 cosas. Otra vez, UPN, las 2 intervenciones que ha hecho el señor Ansa, ha
ha utilizado el comodín de Bildu. Bildu, las infraestructuras, ya lo ha dicho también mi compañera Emma, las infraestructuras que está citando son competencia del Estado en unos presupuestos que no se tienen que tener reflejo en los de Navarra, son competencia del Estado y precisamente son apoyados por Bildu y no por ellos. Esas infraestructuras en concreto. Y hombre, por ejemplo, habría que poner en valor cuestiones tan importantes de servicios públicos como es la gratuidad del 0 a 3, que se aprobó y que va en los presupuestos, por ejemplo. Podría poner más ejemplos, pero luego. Cuando hablábamos ahora de los acuerdos con Bildu, por supuesto, dice, son acuerdos con transparencia. Lo que nos gustaría saber son aquellos acuerdos que se alcanzan con Bildu, que no se conocen, para que, por ejemplo, haya cosas que no se incluyen en los presupuestos. Vuelvo a reiterar, esa falta de inversión en las infraestructuras fundamentales para Navarra. Y basta con escuchar a diferentes sectores, como hablan los agricultores, la preocupación que tienen por esa segunda fase del Canal de Navarra. Pasa lo mismo con un aeropuerto absolutamente infrautilizado o una autovía a Madrid que no termina nunca. Yo quiero recordar que fue en un acuerdo presupuestario entre UPN y el Partido Popular en 2018, incluyendo una serie de inversiones calendarizadas para el tren de alta velocidad. Una semana después se produjo la moción de censura contra el señor Rajoy. A partir de ahí fue el Partido Socialista quien incumplió, pero todas esas obras que se están licitando y ejecutando son las que vienen a partir de ese acuerdo que firmó UPN con el Partido Popular, y el resto es engañar a la gente. Y aquí se habla de presupuestos sociales, pero por ejemplo, el presupuesto de 2009 del gobierno de UPN tenía un gasto social por encima del 54%. A mí no me van a ir a dar lecciones de gasto social ningún partido de estos pseudoprogresistas con el recorrido que tenemos nosotros en el ámbito social, que por ejemplo fue un gobierno de UPN quien convirtió en un derecho subjetivo la renta básica para la gente que lo necesitaba. Y se habla también, importante, la presión fiscal. Tenemos una de las presiones fiscales más altas en este país. Un gobierno que luego quiere venir aquí a dar lecciones de autogobierno y no sabe utilizar bien nuestro régimen fiscal, y tenemos, por ejemplo, el impuesto de sociedades de los más altos de España y, por supuesto, más alto que cualquiera de nuestras comunidades vecinas. Y eso es política, otras cosas, porque introdujeron y se acordaron enmiendas. Las iban a aprobar, no las aprobaron porque se enfadaron. La influencia de Bildu en Navarra desde 2015 es enorme. El modelo que propone Bildu es el absoluto retroceso de esta comunidad. Lo viene haciendo desde el año 2015 y la realidad es que Navarra fue una comunidad referente y puntera en muchos ámbitos de la sociedad, en salud, en empleo, en educación, y ahora ya no es líder en nada. Queda claro, vamos a hacer, que sé que quieren intervenir, pero permítanme que lo hagamos a la vuelta de la publicidad. Nada, un minuto, señor Onesti también, permítanme que hagamos esta parada, porque la tenemos que hacer, sí o sí, y nada, en un minuto retomamos este debate y otros que queríamos también abrir, como el de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Hasta ahora. Aquí seguimos en este dilema de hoy. Antes de la pausa para la publicidad, había dejado el señor Ansa el mensaje un poco acerca de la fiscalidad, que no considera sea la más adecuada la que se está gestionando. También nos pedía la palabra la señora Onesti. Adelante. Estoy de acuerdo totalmente con el señor Ansa en cuestión de fiscalidad. Es la más alta que está en toda España y, por lo tanto, lo que esto, en vez de atraer empresas, lo que hace es espantarlas. Estamos haciendo totalmente todo lo contrario para que aquí vengan empresarios a crear trabajo. Por otro lado, los impuestos que están poniendo ya no solamente a las empresas, sino a la población navarra, son unos impuestos totalmente exagerados. Están empobreciendo a la población. Resulta que ahora una persona que está trabajando no puede acceder ni a una vivienda, no puede acceder a nada, tiene que estar dependiendo en muchas ocasiones de sus padres. Eso tiene que ver por la fiscalidad. Por la fiscalidad, sí, porque si usted de un sueldo, de que ahora es medio, que eso lo ha publicado en la prensa, de 1.600 euros brutos a una persona le quitas los 900, ya no llega ni 1.000 eurista. O sea que es que, o 600, es que, hay que ver en el IRPF cómo se tributa también, hay que tenerlo en cuenta. La realidad es esa, y con 1.000 euros no hay una persona que se pueda independizar. Y luego tiene que ser, no, es que es así, esa es la realidad. Los salarios, podéis decir lo que queráis, pero la realidad
realidad se impone. Sí. Y se impone que en Navarra hay un porcentaje muy alto de familias que no pueden llegar a fin de mes. Hay un porcentaje muy alto de familias que están restringiendo la ingesta de proteínas de pescado y de carne, salvo que queramos traer la de gusanos, que también por ahí van los tiros. Bueno. Y hay una cosa clarísima, y es que Bildu está en la sombra manejándoos. Eso es así, igual que ha manejado el gobierno de Sánchez. Sí, esto es un calquito del gobierno de Sánchez. Señora Julio, sí que es cierto, además yo este debate me parece interesante, ¿no? El de una necesaria reforma fiscal, que yo creo que además también está tasado en los acuerdos programáticos con nuestro socio, que habrá que hacer una reflexión sobre la reforma fiscal a lo largo de este año con más tranquilidad. Y una cuestión al hilo de los acuerdos, ¿no?, a los que se llegan. Mira, hoy hemos conocido también, consecuencia de algunos acuerdos presupuestarios, hemos conocido que va a haber 2 transferencias para Navarra nuevas, se va a reforzar el autogobierno, la transferencia de I más D más I, más las becas. Y el tramo navarro de la PS68. Y de infraestructuras, me parece interesante hablar de que se va a gestionar por parte de Navarra la AP68. Eso también es gestionar y llegar a acuerdos. Señor Julio, ¿algo que añadir? Bueno, a mí me parece que es hacer absoluta demagogia cuando estamos hablando de los salarios de la gente y, sin embargo, se está votando en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, de la reforma laboral que ha generado estabilidad y mayor empleo y de muchas otras cuestiones. O sea, no se puede venir aquí a decir quiero y a la hora de votar de las grandes reformas estructurales que repercuten en la gente y que mejoran sus condiciones laborales, pues el salario mínimo interprofesional lo único que trae es más ruina. Eso pues sí, creo que está bastante equivocada y hay estudios demostrados. Lo que pasa es que cada uno lee lo que le interesa y lo dice como le interesa. Bueno, aquí lo importante yo creo que sería votar a favor de muchas cosas que luego son necesarias para mejorar la vida de la gente, pero claro, cuando hablas que ayudar a quien lo necesita es caridad, pues entendemos las posiciones que cada uno el gobierno no tiene que hacer caridad, tiene que hacer justicia, que cada uno tenemos en nuestras prioridades políticas. Las de vos han quedado bien claras y son evidentes. Las vuestras también. Las nuestras para ustedes, desde luego, también han sido bastante evidentes. Bueno. Entonces, para mí lo importante, si vamos a cerrar presupuestos, me gustaría decir que tenemos frente al apocalipsis que durante muchos años ha venido preconizándola, hablando la derecha porque no está en el gobierno, podemos decir que Navarra ha sido capaz de generar más empleo, que la industria no ha desaparecido de Navarra, que nos dirigimos hacia grandes infraestructuras que producen cohesión en nuestro territorio y con el resto de España, y que además somos capaces de ayudar a todas aquellas personas que efectivamente lo necesitan, y hemos sido capaces de superar una pandemia y estamos ayudando a la superación en las mejores condiciones para la clase media y trabajadora de una crisis que afecta a nivel mundial y de lo que somos completamente conscientes a quién hay que ayudar. Y eso no es caridad, eso es acompañar a la parte de la sociedad que lo necesita. Aquí hay algunos datos que me parecen interesantes. Se habla de la creación de empleo, pero la realidad es que desde que la señora Chivite es presidenta hasta el 31 de diciembre de 2023, en Navarra hay 6.000 parados más. Y esta semana, por ejemplo, conocíamos el dato ligado a esa política fiscal, a esa presión fiscal, conocíamos que la inversión extranjera en Navarra éramos la antepenúltima comunidad de España, es decir, en los últimos en cuanto a inversión extranjera. Y eso, por supuesto, que va muy ligado a la presión fiscal, al impuesto de sociedades que tienen que pagar las empresas en Navarra. Y otro dato muy importante, el tema de atracción de talento, de diferentes tipos de talento. Por ejemplo, vamos a hablar de atención primaria. Los médicos no quieren venir aquí. Se sacaron plazas del MIR en atención primaria y no se llegó a cubrir poco más de la mitad en Navarra. Hablamos de otro tipo de talento, por ejemplo, el talento en el ámbito de las TIC, en el ámbito de los investigadores. Son personas que tienen un salario, acorde a su trabajo, tienen un buen salario. Cuando saben la presión fiscal que van a tener que pagar en Navarra, no quieren venir. Es decir, son datos importantes que hay que tener. Son datos importantes que hay que tener en cuenta, lo mismo que la disminución del poder adquisitivo de las familias navarras. ¿Por qué demagogia estas palabras? Porque, vamos a ver,
La cuestión de los médicos, sabemos que después de la pandemia hay un problema. Hay un problema en toda España. De falta total de médicos. En toda España. Se está en toda España. Todas las comunidades. Hay que leer los periódicos nacionales, que por mucho partido regionalista que sea, las cuatro paredes no las marca Navarra. El problema de médicos se está dando en todo España. Pero no se cubrió en Navarra. Las plazas se detectaron. Que tiene mejores condiciones laborables y de trabajo y en cambio de sueldo, de sueldo. Para reforzar la atención primaria, donde se veía que existía un déficit de médicos, se aprobaron una serie de leyes al final de la legislatura, al final de la legislatura pasada, donde se mejoraban y se hacía más atractivo el establecer... No, y condiciones laborales, ya lo sabes. Ya lo sabes. Te leíste la ley, va unida a salario y hacer atractiva la atención primaria. Vamos a dar otro dato. Enseguida le doy la palabra. Ha estado negando UPN a esta comunidad mientras los años que ha estado gobernando que se pueda estudiar en la pública medicina. Ha estado negando eso, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. No hemos estado formando médicos en la pública. Habéis estado negando que no. Es así. No, es lo que estáis diciendo vosotros. Porque no significa vosotros. No tiene nada que ver. No significa. Me van a permitir que España no es no me gustaría desviarme del debate que queremos abordar. Y Navarra dentro de España la señora no, señor. Señora Arosti. No me gustaría de verdad desviarme del debate que nos ha traído hoy aquí, porque vamos a tener tiempo, además de poder abordar la situación de la sanidad navarra a lo largo de toda la temporada, y créanme que es así, pero es que se nos va el tiempo. Entonces, yo quería poner unas declaraciones que hacía el señor Ansa y que respondía la señora Laura Aznal la semana pasada en esta misma mesa a propósito de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Nada, brevemente, vamos a escucharla. Había una serie de pagos, la Federación Navarra de Municipios y Concejos se la dio el Partido Socialista. Pero que nadie nos dio nada en la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Laura, nosotros le ofrecimos... En el mismo pleno de investidura de la señora Chivite dije que tenía que acabar la exclusión hacia Euskal Herria Bildu, que no tenía ni pies ni cabeza, y que esta tenía que ser la legislatura de romper amarras definitivamente con las derechas. Recuerdo esas palabras. Y que no marcara el ritmo en las políticas públicas. Dije lo de Segar porque íbamos con toda la ambición y estábamos muy contentos con los resultados obtenidos. Yo ratifico todas y cada una de mis palabras y espero, de verdad, que todo esto se materialice en esta legislatura. Sí. Pues insisto, no está hoy H. Bildu para poder explicarse en este sentido por ese turno de rotación, pero decía que hay que acabar, decía la representante Laura Aznal, me ha parecido interesante, hay que acabar, decía, con la exclusión. Lo venía diciendo a propósito de lo que le estaba apuntando el señor Ansa de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Partimos de una cuestión totalmente, mentira o inexacta. Es decir, el Partido Socialista no podía dar per se la Federación a Bildu. Es que no daban mayoría entre los dos. Quien ha dado la Federación... No, es así, no se ría. O sea, es así, echa las cuentas. Quien ha dado la mayoría a Bildu para presidir la Federación ha sido los votos de una amplia mayoría de agrupaciones independientes, que son el 60% de los municipios de Navarra, que han votado esa candidatura y no a UPN en su gran mayoría. 125 votos creo que tenía el Partido Socialista, si no me equivoco, 125, 123 votos para sumar a esa mayoría. Incluso sin esos votos, Xavier Alcuaz sería presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Eso es así. Echen las cuentas y échenlas bien, por favor. Cuentas echadas. Madre mía. Señor. UPN le ofrece, junto con algunas de esas entidades independientes, la presidencia al Partido Socialista, porque esa suma de los votos de UPN, los independientes que iban a apoyar con los votos del Partido Socialista, el Partido Socialista tenía la presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Esa propuesta se hizo al Partido Socialista, nos pidió unos días de reflexión y a los días nos dijo que no. Y lo que optó el Partido Socialista, porque era otro pago más por la investidura del señor Sánchez y la señora Chivite, era darle a su socio Bildu, aquel que lo único que sabe practicar en sus políticas es la imposición. ¿Pero han echado ustedes cuentas o no? Quiero decir, porque no sé por qué insisten tanto. Que hemos han echado cuentas alzadas sin realidades, sin votos sujetados realmente. Por supuesto que hicimos las cuentas de los votos de UPN, las entidades independientes
junto con los votos del Partido Socialista, la presidencia de la Federación podía haber sido para el Partido Socialista, y lo que optó el Partido Socialista es por dar sus votos para que fuese presidente, darle la presidencia a Bildu, que es ese partido que practica la imposición, la exclusión, ahí donde estamos viendo, y que también es el partido que se pone detrás de la pancarta para pedir que los presos etarras vayan a la Por calle. ordenar un poquito, ahora le doy la palabra a señora Jurío y después le damos la palabra a señora Nosti. Mira, aquí lo único que se manifiesta, la Federación es una entidad que se elige por votos, que va establecido cómo es el sistema de votación y qué representación tiene cada uno, y lo que realmente se viene a demostrar es que UPN tiene un auténtico problema con la democracia, con los acuerdos a los que legítimamente se llegan y con la representación que se obtiene en base a determinados acuerdos y en base a un sistema democrático. No tenemos que olvidar que yo creo que el otro día la portavoz, después de la mesa y junta, dijo que estas democracias poco menos que estas democracias no eran válidas porque no tenía UPN la representación que le correspondía en la Federación de Municipios y Concejos. Tenemos que recordar que no le corresponde porque no ha habido acuerdos para que él tuviera la presidencia, que las mayorías legítimamente constituidas han elegido a otra persona que democrática y legítimamente y en base a la legalidad es el presidente de la Federación. Y UPN no está excluido para nada de la Federación de Municipios y Concejos. De hecho, hoy, a día de hoy, sigue ostentando el alcalde de Tudela la vicepresidencia primera de la Federación y la alcaldesa de Barañáin. Yo quiero lanzarles una pregunta. La segunda vicepresidencia de la Federación. Eso está claro, pero quiero lanzarles una pregunta, ahora mismo la lanzo, pero antes me gustaría escuchar también la opinión de la señora Nosti como observadores un poco de esta realidad. Como Vox estamos en contra de estas federaciones, porque ya se ve lo que ya se ha quedado aquí. Si salen ¿Pero por qué están ustedes en contra de una federación como esta? Porque los municipios se tienen que juntar para los intereses que tengan, pero esta federación es como una mafia. Bueno, vamos a escucharle, por favor. Vale, vamos a escucharle a la señora Nosti. Eso es como una mafia que está además el voto ponderado y salen los municipios más pequeños, siempre salen desfavorecidos. A mí me parece que eso no es lo que se pretendía cuando se empezaron a juntar algunos municipios para conseguir cosas comunes, y aquí es lo que quiere los que tienen más votos, y los demás se están aportando para hacer lo que aquellos quieren, y además tiene un componente ideológico muy importante. Estamos totalmente en contra de la ¿Qué supondría, le quería lanzar esta pregunta a la mesa, ¿qué supondría el hecho de que ¿qué supondría la convivencia de dos organismos? Por un lado, si ustedes siguen adelante con ese informe jurídico que han encargado y que, como decía la portavoz Marta Álvarez este pasado lunes en mesa de junta, decía que hay que seguir, están siguiendo unos pasos que les marca ese informe jurídico, de fraguarse esa iniciativa que llevan ustedes, esa asociación de municipios junto con una federación, ¿a dónde nos llevaría? A mí me gustaría hacer un primer inciso, es decir, hemos hablado primero de la elección de la presidencia en cuanto a los votos, pero no otra vez a lo mismo, que había. No, pero es que cuando nosotros hablamos, es que hay una parte que no queda clara, es que cuando nosotros hablamos de esa exclusión del partido más votado, es que después de elegir esa presidencia hay una serie de comisiones, de órganos en los que participa esa federación, en los que a Unión del Pueblo Navarro, como partido más votado, se le ha dejado absolutamente fuera de todos. Y es más, en la comisión ejecutiva de la federación, la única persona que incluyeron era la señora Ibarrola, sabiendo que un mes y pico después le iban a hacer una moción de censura para echarla, con lo cual ahí va a estar el señor Siloni. Es decir, cuando nosotros hablamos de esa exclusión que está practicando Bildu con el Partido Socialista contra el partido más votado, es siguiendo lo mismo que pasó en las presidencias de las comisiones del Parlamento. En toda serie de órganos y de comisiones que tiene la Federación, al partido más votado que es UPN se le ha excluido entre el Partido Socialista y Bildu. De ahí viene la exclusión. No estamos criticando lo que es la votación para la presidencia. Dicho esto, a lo que me plantea, por favor, hay un acuerdo del Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro en el que se dijo que se salen ustedes de la... iba a abandonar. Pero mi pregunta es, ¿qué sentido tiene la convivencia de ambas? ¿O cómo lo ven ustedes? Abro a la mesa, una convivencia entre una federación y una asociación que organicen ustedes. Bueno, es muy sencillo. ¿Sentido? Vamos a ver. En primer lugar, para salir de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, obviamente tienes que tener mayoría absoluta en el ayuntamiento, que porque no van a ser todos, estoy oyendo determinados comentarios. Lo que está claro es que la moción de censura supuso la ruptura del
UPN, con el Partido Socialista, pero los alcaldes y alcaldesas de UPN, cuando tengan que solicitar una reunión con la presidenta del gobierno, con los consejeros del gobierno, para temas que necesiten para sus municipios, obviamente los van a seguir. Pero dentro de la federación, porque legalmente es muy complicado, no pueden salirse los concejales de UPN. ¿Por qué la alcaldesa de Cadereyta o el alcalde de Tudela no van a poder pedir una reunión a la presidenta Chivite o a un consejero? Lo que quiero dejar claro es que nosotros tenemos un informe jurídico en el que se marcan los pasos que se tienen que dar, los tiempos en los que se tienen que dar, porque los tiempos no nos lo van a marcar, los tiempos UPN no se los van a marcar ni otros partidos políticos ni determinados medios de comunicación que parece que están constantemente. Nosotros haremos todo dentro de la legalidad, que es lo que marca ese informe jurídico, y así actuaremos. Bueno, yo, si me permite, y sean breves, por favor. Voy a intentar ser breve porque os han dicho algunas cosas totalmente inciertas. Primero, quiero hacer una defensa absoluta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la cual tuve la suerte de poder presidir durante 4 años, los primeros que UPN ya perdió esa mayoría dentro de la Federación, y por cierto, veníamos de años de auténtica exclusión de todo aquello que no se acercaba a UPN en los órganos de la Federación. Auténtica exclusión, sí, pueden mirar los datos, no se preocupe, ya se los pasaré. Eso una. Dos, defensa de los trabajadores de la Federación que llevan 45 años defendiendo el municipalismo y sacando réditos para el conjunto de los ayuntamientos de Navarra, para el conjunto. Nada de chiringuitos de ningún tipo. Trabajo y conciencia del municipalismo en Navarra y con muchos frutos. Y 3, la pregunta que hacía. ¿Qué significa que UPN en sus ayuntamientos, en los que pueda? Pues tiene un sentido y una consecuencia. Primero, que se rompe la unidad de acción de 45 años del municipalismo navarro. Por lo tanto, a la hora de negociar, interlocutar con el gobierno las medidas que tienen que llevar adelante en las entidades locales, pierde fuerza el municipalismo. Y eso los alcaldes de UPN y los que creen en el municipalismo lo saben. Y algunos de ellos, como Estella y Valle de Hues, siguen asistiendo a la Federación y se han comprometido a hacerlo. Señor Julio, ¿algo que añadir? Sí, yo estoy convencida que no tiene nada de bueno que alguien se salga de la Federación de Municipios y Concejos para hacer una asociación de pueblos, y sobre todo por la... yo no lo sé, mire, igual políticamente, si haces un análisis político, exclusivamente político, no en favor de los municipios, oiga, pues miren, porque es que ya dan la imagen. Siempre han defendido las bondades de la Federación de Municipios, la unidad de acción, lo bueno que también era esa UPN, la unidad de acción para los ayuntamientos, la fuerza que les daba, el llegar con acuerdos a obtener beneficios para los municipios. Y ahora están dando, es que se está dando la imagen de que son unos niños pequeños que tienen una rabieta impresionante, y entonces, como yo no estoy en la Federación ni tengo la presidencia, me voy y creo una asociación solo de los pueblos donde tengo mayoría, porque es en el único sitio que lo podrían hacer, que ya veremos internamente cómo les va, porque hemos oído alcaldes de UPN que han seguido diciendo, yo tengo mucho que hablar en la Federación de mis pueblos, porque tenemos que volver a decir a UPN que aunque ellos tengan alcaldías en los pueblos, el pueblo no es suyo. El pueblo es de sus habitantes, y creemos que los beneficios que siempre ha defendido para los pueblos, que puede lograr la Federación de Municipios y Concejos, la tendrían que aplicar ahora, acabar con la travesía del desierto, dejar la pataleta y ponerse a trabajar. Está claro. Señor Azcona, permítame que dé un poquito la voz, que le dé un poco también la voz a la señora Nosti y al señor Arantza, que pacientemente ha estado escuchando la señora Nosti todo lo que tenía. Yo no voy a opinar más sobre la Federación, pero sí que le voy a decir a la señora Julio que se aplique el cuento. Navarra no es suya. No. Navarra es de todos los navarros. Y ustedes gobiernan solo para los suyos. ¿Y quiénes son los socios? nuestros? Los vuestros. Bildu. No, gobernamos para los ciudadanos. Llegamos a acuerdos políticos compartidos, pero gobernamos para los ciudadanos. Supongo que gobernamos para aquellos para los que tú dices que no quieres caridad. También gobernamos para eso, pero también gobernamos para las empresas y gobernamos para la gente que vota a vos. Gobernamos para todos. Presupones que yo he dicho de alguien que no quiero caridad? Yo he dicho que la caridad un gobierno no tiene que ejercerla. Nosotros gobernamos para esos que tú dices que no tienen que tener ayudas, sino solo caridad. Las ayudas tienen que ser, no tienen que ser necesarias. Y también gobernamos para los que votan a vos. Sí, seguro. Sí. Bueno. Esas son las bondades del gobierno. Pero y eso es entender lo que significan los gobiernos. Pues yo creo que tú no lo has entendido muy bien, porque sois bastante... Yo creo que creo bastante más en la democracia y vosotros lo que la significa. democracia la creéis solamente cuando se os da la razón.
Bola de años que hemos pasado las travesías del desierto. No sé cuánto tiempo nos queda, pero me parece que es más bien poco. En cuanto a me lo las diga. mayorías y respetar a los partidos más votados, y no lo habéis hecho nunca. Democracia es respetar las mayorías a las que se llegan por acuerdo. Es que no, va a ser imposible. Es imposible, es imposible. Decía el señor Azcona, desde 2015 UPN que ya no presidía la Federación de Municipios y Concejos, y seguimos en la Federación. Entonces, no nos fuimos porque en ningún momento se nos aplicó una política de exclusión y de pensamiento único hasta que ha llegado ese momento de ese acuerdo del Partido Socialista con Bildu de imponer esa absoluta política excluyente de pensamiento único. Y yo lo que diría es que el Partido Socialista y Bildu, la Federación de Navarra de Municipios y Concejos, no es suya. Nos vamos, 10 segundos, un último mensaje, señora Anosti, en 10 segundos. Ante lo que... Un último mensaje, pues bueno, que estos presupuestos para nosotros son aberrantes y lo importante es lo que he dicho, que se haya una buena sanidad, que se creen empresas en Navarra para que los navarros tengan trabajo y que, por supuesto, que haya una buena seguridad y que se dejen de tonterías y bobadas. Lo que hay que hacer es una buena fiscalidad para que se creen empresas y para que deje de ser necesaria esa caridad que yo digo, porque no la necesitaremos. Y mientras sigamos necesitándola, lo que ustedes hacen es crear clientelismo. Señor Azcona, por favor, Sí, rápido. Respecto a la Federación, ya por puntualizar, la reflexión que ha hecho UPN yo creo errónea, y yo de verdad que lo hago desde también la cercanía personal, y se lo diré a Javier Esparza, o sea, que reflexionen sobre esa decisión que tiene un largo recorrido para mal para los ayuntamientos de Navarra. Esa una. Lo que pasa es que han hecho, yo creo que la estrategia perdedora de creer que con este marco político nunca van a poder recuperar la presidencia, y por eso me creo la mía, ¿no? Esa una. Y dos, por terminar, lo que hay en esta comunidad durante 9 años seguidos es estabilidad. Hay presupuestos y por ese camino es donde Geroa iba a trabajar. Señor Julio, brevemente, por favor. Yo con respecto a la Federación, que siendo el municipalismo una seña de identidad que siempre ha defendido UPN desde el Partido Socialista, se le tiende la mano para seguir trabajando dentro del seno de la Federación y así llegar a acuerdos que beneficien a cada uno de los habitantes de los pueblos de Navarra. Y con respecto a los presupuestos que vamos a tener, y vamos en la senda de tener unos nuevos presupuestos para Navarra que van a beneficiar a todas las personas que vivimos en Navarra. Todos los ciudadanos. Señora Ansa, terminamos. Pues UPN va a seguir trabajando en todas las instituciones en las que está presente, en ayuntamientos, en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, pues para que Navarra vuelva a ser la comunidad referente y puntera que fue frente a ese modelo de exclusión y de sectarismo que plantea Bildu y ahora de la mano del Partido Socialista. Gracias, de verdad, por haber haber debatido con esta intensidad, pero dentro de la normalidad. Les agradezco de verdad una vez más el fair play que han tenido. Nosotros nos vemos ya la semana que viene, seguramente con otro asunto. No sabemos si ligado a los presupuestos o no, pero seguro que de su interés. Nada más, pase una feliz semana.